Muy buenas tardes a todos. A nuestro grupo le correspondió las barreras para el desarrollo investigativo y teórico. Nuestro grupo está conformado por Elmer Carreño, Emanuel Jiménez, Joyce Aguja y quien les habla Sofía Bermúdez. Bueno, nuestro tema es las barreras del desarrollo teórico de enfermería. Como tal, el desarrollo teórico de la enfermería se ha visto afectado en los años anteriores, ya sea por los ámbitos de formación, ámbitos sociales, profesionales y de conocimiento. A continuación se los vamos a explicar. Las barreras de formación como las enfermeras como enfermeras se dio porque pues anteriormente las mujeres que deseaban estudiar enfermería lo hacían más por una inclinación de vocación y servicio y no por el querer aprender teóricamente y profesionalmente como lo es actualmente. Actualmente pues las personas que desean estudiar enfermería lo hacen por su potencial financiero y por su rápida posición en el mercado, ya que pues enfermería es una profesión que requiere de mucha disposición, por lo cual hay mucho trabajo para todos. Una cosa es que haya mucho trabajo y otra cosa es que está valorado como debería serlo, ya que pues bueno, anteriormente las personas que se empleaban o bueno, eran enfermeros que anteriormente no se llamaban así, lo hacían porque les gustaba o porque tenían algún conocimiento sobre ello. Y no era como ahora que para ser enfermero necesitamos tener un estudio, ya sea para ser auxiliar, tenemos que tener un técnico, o ya sea para ser jefe profesional, jefe de enfermería profesional, pues debemos hacer la carrera completa. La enfermería tiende a tener procedimientos más prácticos que teóricos, por lo cual en la enfermería pues se ve más afectadas las barreras teóricas, ya que hay mucha carga laboral que no permite el desarrollo teórico. La enfermera siempre está corriendo de un lado a otro y pues no está pendiente de el aprender o el conocer más sobre el cuerpo, sino está enfocada a lo que debe hacer y punto. Entonces, también pues anteriormente no se llevan a cabo las cualidades de pensamiento, reflexión, interrogatorio y percepción de la enfermería como actualmente, que actualmente pues nosotros para hacer algún proceso nos pensamos el que nos lleva a hacer ese proceso, cómo se está sintiendo el paciente, qué está pasando internamente con el paciente. Anteriormente pues no se veía eso. Barreras sociales, las enfermeras como mujeres. Muchas de las mujeres han internalizado este rol impuesto por la sociedad y aún de las mujeres que han querido romper este esquema de comportamiento femenino han caído en un desempeño contradictorio. Es decir, que estas mujeres han tratado de alzar su voz, han tratado de liberar todos sus pensamientos críticos, su valor, su creatividad, decirlo así por ese modo, han intentado romper ese tipo de esquemas que realmente muchas de las sociedades han tratado de minimizarlas. ¿Por qué? Porque dicen que este tipo de trabajo no debe ser valorado. Dicen que este tipo de cosas debe ser aparte, que no deben valorar, que no deben ser apoyados y que al contrario, este tipo de cosas debería ser que las mujeres solamente se complazcan con lo que hay. La enfermería ha sido una ocupación con grandes características predominantes, lo cual esto ha sido muy ignorado a través de los años, porque se trata de discutir sobre su desarrollo teórico y potencial, pero también nos deberíamos hacer la pregunta de por qué lo podemos representar como un rol maternal y de mantenimiento, o porque simplemente lo estamos viendo con ese tipo de definiciones, porque no lo entrelazamos con otro tipo de cosas, porque no por el simple hecho de que agreguemos nuevos estereotipos, nuevas imágenes de los enfermeros que no sean simplemente aquellas que cuidan, mantienen y simplemente, entre comillas, salvan, porque para ellos no tienen no los ven como ese tipo de salvación, sino como de apoyo.
ya de salvación los ven como a los propios médicos, pero debemos tener en cuenta que tanto las enfermeras como los enfermeros tenemos tanto potencial como para salvar, para cuidar y para tener una responsabilidad en una vida. Otra de las características que tiene la barrera social es que anteriormente se sexualizaba mucho el rol de enfermería hacia el sexo femenino, ya que se decía que la principal trayectoria era la mujer, ya que siempre se ha visto que la mujer era culturalizada para el cuidado de las personas. Era como la mujer la que tenía que tener ciertos parámetros de cuidado, de ayuda, o sea, ciertas cosas que eran fundamentales en esa época. Muy diferente que se hacía con el sexo masculino, ya que el hombre era el que aportaba las ideas y la mujer era quien las desarrollaba. Además de esto, se silenciaba mucho el potencial creativo que tenía la mujer, ya que la mujer no era hecha para pensar, sino solo para obrar. Un ejemplo de esto es que el médico dictaba el cuidado y la mujer o la enfermera era quien obraba ese cuidado. Siguiente diapositiva. La productividad de la enfermería se ve muy ligada a la urgencia de la necesidad de tener a la mujer ocupada para que ellas no pudieran pensar más allá de lo que estaban haciendo, además de darles un trabajo sencillo y dar inhabilidad a su potencial, ya que se decía que si la mujer se tenía desocupada, no llegaría a funcionar de manera adecuada para todo el ciclo que en esa época se veía, ya que si teníamos enfermeras ocupadas, el médico era el que pensaba y el que sacaba diferentes críticas. Así fuera la enfermera la que la que hacía los cuidados y la que estaba en contacto con el paciente, era el médico quien recibía esas ideas y las proclamaba, ya que antes se decía que si un hombre no lo dice, no vale. Entonces, por esa parte, la enfermería más que todo, la barrera más importante que yo creo que hubo en esa época fue la social, ya que nosotros como la sociedad de esa época fuimos los que inculcamos esas reglas que se deberían de regir. En la parte derecha podemos ver a Irene Sendler, otra gran longeva enfermera de nuestra historia. Desde sus inicios puso su vocación por delante de todo y nunca discriminó a ningún enfermo por su origen o religión. A pesar de que eso le costara sanciones y suspensiones. Su avance más importante fue que en la Segunda Guerra Mundial, Sendler arriesgó su vida para ayudar a más de 2.500 niños judíos a escapar de la muerte en los campos de exterminio. Además, elaboró listas para que no se perdieran sus identidades y no las reveló a pesar de ser detenida y torturada. Bueno, las barreras profesionales, pues básicamente en estas barreras las enfermeras teoristas jugaron como obstáculo en el desarrollo teórico, ya que muchas veces pues con su vocabulario ya como profesional no se le era entendible muchos conceptos de parte de sus colegas. Esto también generó discrepancia. Esto quiere decir que es como falta de acuerdo entre ellas y la aceptación de la situación, lo cual pues generó una disconformidad entre varias seguidoras de una misma teoría. También pues fue limitada a las órdenes del médico y se le fue negado el derecho de la investigación, ya que pues por su dedicación al servicio no se lo permitía. Barreras del conocimiento. Las barreras del conocimiento nos dan a entender pues todo lo que se nos ha cohibido, lo que nos ha prohibido, o por decirlo de algún modo, lo que es pues el estudio, porque siempre hemos estado capacitados para hacer procedimientos, para la práctica, para ser prácticos precisamente en procedimientos rutinarios, me hago entender, suturas, canalizaciones, inyecciones, etc. Entonces somos perfectos y, por decirlo de algún modo,
infalibles canalizando y haciendo toda la clase de procedimientos rutinarios, pero no somos capaces de hacer una investigación o pues así hasta cierto punto pues de la historia, ¿sí? Porque de un tiempo para acá pues ya es distinto. Pero en algún momento no será cohibido pues el estudio por ser, en la mayoría de casos por ser mujeres, porque pues los hombres, lo digo personalmente, no empezamos hace mucho por lo mismo de la estigmatización. Del mismo modo, la estigmatización que hemos tenido nos causa también lo que es el extranjerismo, por decirlo de algún modo, que todo el conocimiento que tenemos es extranjero, por decirlo de algún modo, no lo hemos creado nosotros, sino siempre ha venido de segunda mano, como lo son médicos o pues grandes industrias, ¿no lo entienden? Bueno, y como la síntesis, nuestra opinión, bueno, mi opinión es que la enfermería en la actualidad ha ido mejorando, ya que pues no se ve la enfermera ya solo como la mano derecha del médico o en una persona que sabe un poco sobre el tema, sino ya nos hemos especializado, ya una enfermera puede especializarse en varias áreas, puede participar en investigaciones, lo cual pues anteriormente no se podía. Entonces es un logro que ha obtenido enfermería y pues en este momento nosotros queremos lograr más y ser considerada una muy buena profesión y más valorada, ya que pues es una profesión muy infravalorada. Mi opinión frente al tema de las barreras, pues es, primero, la enfermería es una ciencia que comprende los conocimientos, actividades y habilidades necesarias para atender adecuadamente a las personas frente a las necesidades de salud, protección, promoción y recuperación pues, de algunas enfermedades. Por ello, pues a las primeras enfermeras del mundo se les encargó desarrollar pues teorías sobre cómo venía el comportamiento de las enfermeras y cada una desde un campo diferente, aportando su propia definición de la disciplina. Mi síntesis es que la enfermería debe ser más valorada con la medida de los años, porque sabemos que lo refieren como un trabajo de esclavización y a veces a la hora de uno especializarse en ese tipo de cosas, en ese tipo de profesión, también lo critican. Deberíamos romper ese tipo de estereotipos a las personas que vienen atrás de nosotros, a ese tipo de generaciones que van a seguir, entre comillas, nuestros pasos, cambiar esa realidad que a más de unas personas han desanimado por ese tipo de profesión que han seguido, y al contrario, deberían amar esa profesión porque es algo que realmente muchos de nosotros valoramos y algunas de las personas desearían estudiarlo, y por suerte nosotros tenemos esa voluntad. Así que debemos de tener un propósito desde un inicio a crear, a avanzar e investigar sobre más de este tipo de profesiones. La síntesis en la cual me voy a reflejar es que las barreras nos han permitido crecer en distintos ámbitos y nos han dado un avance en el cual nos dice que la enfermería es más que un cuidado y se ve reflejado en cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos enfermeros nos podemos declinar a diferentes partes, ya sea lo investigativo, la docencia, el cuidado, y más que todo esto se ve reflejado, ya que para mí las barreras nos han permitido crecer y todavía nos siguen permitiendo crecer, ya que nosotros tenemos que siempre buscar el potencial de nuestra carrera, porque nosotros siempre decimos, no, enfermería es solo el que se destina al cuidado de las personas, pero enfermería tiene varios roles y nosotros somos la base fundamental en cualquier sistema, ya sea hospitalario, en cualquier sistema de salud. Nosotros somos la base fundamental. Un ejemplo de esto le podemos dar es que nosotros somos como el ladrillo que se necesita para construir una casa. Sin nosotros no existiría esa casa. ¿Por qué? Porque nosotros somos más que una parte fundamental, yo creería que somos una base que se tiene que tener estrictamente para que diferentes procesos puedan cumplirse. Y bueno, pues eso fue todo para nuestra presentación. Les agradecemos mucho pues haber prestado atención. Espero que les haya gustado. Hasta luego.